Listo, listo. André, sobre la materia de estadística descriptiva, tengo para decirte que es la ciencia por el medio del cual se acumulan, se constituyen y se muestran y se investigan, aclarando datos con el fin de favorecer una toma de decisiones y que ésta sea más sencilla de hacer. Cuando nosotros hablamos de las tablas de frecuencia, tenemos una descripción amplia de ellas y hay muchas, o digamos, en este caso tenemos dos tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia, ¿para qué nos sirven? Estas son una herramienta de la estadística como tal que permite ubicar los datos en unas columnas, eh, así dándonos la oportunidad de identificar aquellos datos que hemos escogido, digamos, una muestra que si tiene frecuencia, que tiene frecuencia o siendo esto las veces en las que se repiten los datos o la información. Para esto, digamos que existen tablas de frecuencia con datos agrupados y con datos no agrupados. La primera, o sea, la de datos agrupados, es en la que los datos estadísticos se organizan en clases de la mano con la frecuencia de cada clase. O sea, está la clase y la frecuencia de esas clases, como por decirlo de una manera así. Y tenemos la de datos no agrupados, que esa ya es como para estas tablas más pequeñitas que tienen, sus datos son como independientes, están por sí solos y a través de esos se trabaja y se hace el informe. Cuando hablamos de esto tenemos diferentes tipos de frecuencia. Está la frecuencia absoluta que se identifica con la N minúscula y la I, que es el número de veces que aparece un determinado valor en el estudio estadístico que se esté haciendo. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que es la N mayúscula y la I, que es la suma de frecuencias absolutas de los datos, de todos los valores inferiores o iguales al valor que se consideró inicialmente. También tenemos la frecuencia relativa, que es F minúscula y la I, que esta es la proporción de veces en que se repite un determinado dato. Y la frecuencia relativa acumulada, que es la F mayúscula y la I, y es el número de observaciones menores o iguales al iésimo valor de la variable, pero en forma relativa, o sea, cambiante, por decirlo de alguna manera. Cuando, digamos, necesitamos tabular algunos datos para sacar las gráficas y esta información en nuestra parte estadística, debemos saber que después de tener ya seleccionados los datos o la información que vamos a utilizar, los preparamos de una manera directa, reducida y visualmente agradable, que sea entendible fácilmente, no complicada. Para realizar esta tabulación es necesario crear unas tablas simples, fáciles de comprender, como te decía, y que ofrezcan una visión correcta o asertiva de los tipos más relevantes de la repetición estadística que estamos investigando o de la cual queremos saber. Hay varios tipos de gráficos estadísticos que normalmente siempre se están usando. En este caso, creo que ya tú sabes porque has trabajado en eso de las gráficas, de los gráficos de barra, que digamos son gráficos que son tienen el mismo tamaño y tienen la misma distancia entre ellos de separados. Esta es una gráfica sencilla que nos sirve para cuando los datos son reducidos y estos se clasifican en diferentes tipos de barras. Tenemos sectores circulares, que es la torta, más conocida así, y que se representan variables cualitativas, pero en porcentajes, no en números, sino en porcentajes. Tenemos las líneas y tendencias, que se representa una variable cualitativa a través del tiempo. Tenemos el histograma de frecuencia, que está en forma de columnas, y estas columnas es en la que se muestra la base de distribución y la altura que alcanzan los datos que están allí. Tenemos el polígono de frecuencias. Este
muestra normalmente la distribución de las frecuencias variables de las cuantitativas. Y por último tenemos el histograma de frecuencia acumulada, que muestra normalmente la distribución de frecuencias acumuladas en variables cuantitativas. Yo te puedo decir de las tablas, o qué me puedes decir tú de las tablas de frecuencia y análisis gráficos. Bueno, en este ejercicio que se realizó, presentamos tres diferentes ejercicios con datos cuantitativos y una tabla de ellas tiene con datos cualitativos. Entonces, empezamos por la primera tabla, la cual nos muestra una encuesta que se realizó para personas. Queríamos averiguar la cantidad de hijos que tenían las personas que fueran menores de 10 años. Sí. Para esta tabla, entonces tomamos, como la pregunta era para los niños menores de 10 años, lo que se hizo fue una tabla con datos del 1 al 9, ordenados de acuerdo a que cada uno tuviera cuántos niños habían de cada edad. Para este caso, encontramos que habían 7 personas con hijos de 1 año, 9 personas de 2 años, 7 niños de 3 años y así sucesivamente. Se le sacó la frecuencia acumulada, también se le sacó la frecuencia relativa y acumulada. Para este tipo de datos, preferiblemente se utiliza el gráfico de barras. Como lo pueden ver, pues es muy fácil de entender. En la parte de abajo están las edades de los niños y hacia arriba muestra la cantidad de niños por cada edad. Sí. Esta tabla pues nos facilita mucho entenderlo con solo mirarla sin necesidad de tener que tener la tabla de frecuencias. Para el siguiente caso nos informaban que habían unos tornillos que se sacaron al azar en una producción de algún día en una empresa. Nos dieron cierta cantidad de datos. Aquí los organizamos de acuerdo a que la tabla, la frecuencia absoluta nos dijera qué cantidad de tornillos había por cada medida. Este tipo de datos, la mejor opción para mostrarlos es en este tipo de gráficos. Este es el de, un segundo. Este podría ser uno, se puede llamar el de área, la gráfica de área. Igualmente, la parte de abajo nos muestra las medidas de los diferentes tornillos y como podemos ver, hacia el lado izquierdo está la cantidad de tornillos que se encontraron por cada medida. También es una gráfica que nos facilita ver los datos, en este caso, de los tornillos. Por último, el ejercicio fue diferente porque nos mostraron fue ya la gráfica ya realizada, que fue la circular. En esta había que hallar la cantidad, nos dieron el total de empleados de la empresa y teníamos que encontrar qué cantidad de personas habían por cada área del trabajo. Entonces, en esta encontramos, de acuerdo también a unas fórmulas que se realizaron, entonces buscamos la cantidad de empleados que habían en administrativos, bodega comercial, y así sucesivamente, y de la misma se sacó la frecuencia absoluta acumulada, la relativa y la acumulada relativa. Como se dice y como se muestra en el gráfico, pues es una forma también muy fácil de entender, sino que a la diferencia de las otras gráficas, en esta se muestra es por porcentajes y en las otras sí por datos cualitativos. Normalmente esta pues me parecería que es una como de las más fáciles de entender, pero pues de acuerdo a cada dato, pues uno puede escoger la que mejor se acomode. Listo, André. Sí, pues en relación a esto, nuestros datos acá teóricos
tienen bastante que ver con las gráficas de las cuales tú me hablaste ahorita. Entonces, pues sí, Es un muchas ejercicio, fue un gracias. ejercicio muy interesante porque pues, aunque yo manejo cotidianamente datos parecidos, Sí, fue una experiencia chévere. Se aprende siempre, se aprendió algo nuevo y es algo que pues para cualquier empresa es muy fácil de entender cualquier información que se desee. claro. Ah, bueno, André, muchas gracias por tu información también, por enseñarme un Gracias. poquito, por que discutamos este tema grupal. Así aprendemos las dos, un poquito de cada caso. Y sí, fue una experiencia interesante. Y muchas gracias a todos por ver el video y hasta luego. Chao. Chao, gracias.